Sí, ya estamos en vivo ya. Sí, vamos a ver si estamos en vivo o no. Sí, pero creo que estamos en vivo ya. Sí, yo creo que sí, ya estamos en vivo ya. Estamos en vivos. Sí, ok, ok. Y ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo. Y ya estamos en vivo, hermanitos y hermanitas. Vamos a comenzar. Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar a estudiar este libro. Mateo capítulo 6, el versículo 19 al 21. Vamos a comenzar a estudiarlo hoy. Quisiera decirle que estamos estudiando el Sermón del Monte. Esto es una de las cosas que nosotros podemos aprender, que nuestro Señor quiere que nosotros aprendamos y podemos poder a vivir una vida cristiana que es la que glorifica a Dios. Mira como dice aquí en este versículo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mira qué cosa más bonita aquí está diciendo nuestro Salvador, hermano, Padre, Jesucristo. Pero yo le voy a hacer una introducción, no una introducción porque vamos a hablar de una cosa, una introducción acerca de este versículo, empezando el versículo 19 hasta el 24, le voy a hacer una introducción. ¿Ok? Mira cómo dice. Nuevamente aquí en el Sermón del Monte cambia el tema ahora, el tema cambia. A partir del versículo 6, del capítulo 6, versículo 19, hasta el final del capítulo, eso nos invita a considerar nuestra actitud hacia los bienes materiales. O a lo largo del sermón, o a lo largo del monte, Jesús está poniendo la clave de vida que sus discípulos deben vivir. Han comenzado explicando la clase de las personas que debe ser y, en consecuencia, la clase de testimonio que deben dar. Eso lo pudimos ver del versículo 5, del capítulo 5 al versículo 3 al 16. Luego la describió, luego lo ha descrito la clase de justicia que debe practicar en sus relaciones sociales, que es del el libro 5, capítulo 17 al 48, y en su piedad particular, capítulo 6, del 1 al 18. Ahora va a explorar la implicación de la vida de fe. Especialmente hay dos maneras de afrontar la vida. O bien confiamos en la riqueza o somos materialistas en nuestras ambiciones y prioridades. O bien confiamos en Dios, en cuyo caso el afán materialista no debe tener cabida. Por tanto, nosotros debemos escoger con qué será el objetivo que da la confianza y conquistará nuestro tesoro. Seguiremos el patrón del mundo depositando nuestras esperanzas en nosotros mismos y en los valores materialistas, o viviremos por fe en Dios. Por otra parte, debemos entender que el materialismo no se expresa solamente en la cruda codicia de bienes, sino que puede tomar formas muy variadas. Jesús trata dos de ellas en esta sesión. La avaricia, que es del versículo 19 al versículo 24, y la ansiedad, que es del 25 al 34. La primera es la tentación peculiar de los ricos y la segunda, la de los pobres, pero ambas son igualmente peligrosas. En contraste, pues,
o la avaricia de la ansiedad o cualquier otra manifestación de materialismo, Jesús no propone la vida de fe, vida que consiste en una plena confianza en el Padre Celestial como aquel que es poderoso para poder para sus hijos. El discípulo verdadero no debe de sufrir ansiedad en cuanto a sus necesidades materiales, sino confiar en la providencia de su Padre. Tal confianza tiene grandes implicaciones prácticas, pero significa el fin de aquel afán de acumular bienes materiales que caracteriza al impío. Así, Cristo no nos pone delante una encrucijada. Tenemos que elegir entre servir a Dios o a las riquezas. No podemos seguir a ambos. No podemos practicar la fe y la codicia a la vez. Son incompatibles. Esta distinción se expresa mediante una serie de imperativos negativos y positivos que tendrán la estructura literaria de la sección. No acumuléis, no acumulados, que eso lo podemos ver aquí en el versículo, del versículo 19 al versículo 20. No os preocupéis, mirad, observad, no os preocupéis, buscad. Por tanto, dejemos atrás las consideraciones de nuestros actos de piedad para considerar sobre qué cimiento estamos fundando nuestra vida. ¿Qué nos motiva? ¿Qué determina con nuestras ambiciones y aspiraciones? La finalidad de nuestra vida es la caracterización a la mayoría de nuestros contemporáneos, la acumulación de riquezas, bienes materiales y ahorros que le garantizan un futuro cómodo, o realmente vivimos motivados por el deseo de servir al Señor, honrarle y glorificarle y creer en su conocimiento. Buscamos tesoros terrenales o celestiales. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en el versículo 19, ¿no? Versículo 19, que dice así: no acumuléis para sí tesoros en la tierra, donde la tierra polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Jesús va directamente al grano, como acabamos de ver. Su tema en esta sesión es el contraste entre el estilo de vida del incrédulo apegado a sus bienes materiales y el del creyente confiar en la providencia de Dios. Así que empieza afirmando que los valores de los discípulos deben ser radicalmente diferentes de los del mundo. No acumuléis tesoros en la tierra. Nadie puede seguir a Cristo y a la vez compartirle la fama materialista de los incrédulos. ¿Cuál es el alcance de esta afirmación? Significa que el discípulo no debe tener casa, ni coche, ni lavadora. Esta decisión que nunca debe haber un saldo creador en nuestra cuenta bancaria, o acaso que no debemos tener cuenta bancaria alguna. Significa que si alguno no deja una herencia, debemos desprendernos de ella cuanto antes, como si veneno se tratara. Implica que el creyente no debe trabajar en ninguna empresa que tenga el propósito de tener beneficios y ganancias, ni mucho menos perseguirlos a él mismo. Significa que nunca es lícito haber prevención para el futuro mediante ahorros o seguros. Sobre estas preguntas y otras similares, diferentes creyentes tendrán siempre diferentes respuestas. Algunos opinan que debemos practicar una radical pobreza, desprendiéndonos de toda posesión material, excepto la que sean estrictamente necesarias para nuestra supervivencia. Otros justifican una postura menos radical, diciendo que la diferencia entre una posesión necesaria y otra que no lo es
depende de criterios subjetivos, culturales y, por tanto, relativos. Otros acudirán a otros textos evangélicos o apostólicos para indicar que no es necesario tomar estas palabras al pie de la letra. Otros puntualizarán que Cristo solo desaprueba la acumulación innecesaria de bienes lujosos. Las riquezas por las riquezas, algunos dirán que a la luz de lo que el maestro nos enseña acerca de nuestra confianza con Dios, es mejor que los cristianos no tengamos cuenta bancaria, pólizas de seguros, fondos de jubilación o de ahorro, ni siquiera que participemos en la estatal de seguridad social. Otros, en cambio, consideran aquella misma actitud como reflejo de la responsabilidad impropia de un creyente que vela por los suyos y que administra bien los recursos que el Señor le da. Y buscarán textos como el de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14, que dice así: miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes, y no les será una carga, pues no le busco lo que de ustedes, sino a ustedes, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Bueno, aquí como lo dice, los hijos no tienen la responsabilidad para apoyar, para la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres a sus hijos, para apoyar su postura. Quizás sea por esta multiplicidad de interpretaciones por la cual que a continuación de esta sesión Jesús señalara que no somos quienes para juzgar a los demás. No somos quienes para juzgar a los demás. Es importante reafirmar que Cristo no tiene la intención de establecer aquí un nuevo legalismo, como es todo el sermón. Su interés se centra en exponer los grandes principios del discipulado cristiano, dejando a cada cual la aplicación de esos principios conforme a la dirección del Espíritu Santo en medio de sus circunstancias particulares. No juzguemos pues a los demás para que no seamos juzgados por el mismo sacerdote. Aunque el principio general de no acumular tesoros terrenales es igual para todos, la implicación para practicar varía de caso en caso. Todos somos diferentes, tanto en nuestras debilidades como en nuestros puntos fuertes. Y todos somos llamados a servir en distintos ministerios y distintas circunstancias. A lo que por naturaleza nos aferramos a los bienes materiales como nuestro principal medio de seguridad. Es probable que Cristo nos pida que renunciemos a ello de todo, a fin de descubrir que nuestra única seguridad estable está en Dios. En cambio, a otros que saben mantener los bienes en su lugar apropiado y utilizarlos sabiamente, pues que le pida que administren grandes riquezas para la gloria de Dios y el avance del reino. Pidió al joven rico que vendería todo lo que tenía y se lo daría a los pobres. A Nicodemo no, en estos asuntos debemos, no en estos asuntos debemos acatar al espíritu de la palabra de Dios, Jesús. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículo 21 al 22. Mira cómo dice. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y esto qué? Jesús le dijo: si yo quiero el que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. Ante la pregunta de Pedro con respecto a Juan, Señor, ¿y este qué? Jesús le contestó: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. A nosotros no nos dice:
Si quiero que fulano tenga grandes riquezas y mengano viva en una mansión hermosa, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú sígueme. No me corresponde a mí determinar cómo debe administrar mi hermano sus ingresos. Ni ingresos es ilícito que perciba. Para su propio Señor está en pie o cae. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 4. Mira lo que dice. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie acá o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Entonces está diciendo de que uno no debe meterse en los asuntos de otra persona. No puede jugar a otra persona porque usted mismo, con la misma vara que usted juegue, es la misma vara que usted va a recibir. Ok, lo importante es que cada uno de nosotros tenga claro lo que el Señor le está pidiendo que haga con sus bienes materiales y cómo debe administrarlos. Lo que es absolutamente claro, tanto por el contexto inmediato como por otras enseñanzas del propio Jesús o de los apóstoles, es que aquí Jesús está enseñando en primer lugar la total incompatibilidad entre el afán materialista y la confianza en Dios. Si he puesto en el loro mi confianza y he dicho el loro firme, y he dicho al loro firme, tú eres mi seguridad, se me ha alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de los salvos. Eso lo dice Job, lo dice en su mismo libro de Job, en el capítulo 31 del versículo 24 al 28. No son las riquezas en sí. Job era rico. No son las riquezas en sí. Job era rico, sino la confianza puesta en la riqueza y en el lugar preferente que le damos lo que nos aleja de Dios. Ok, fíjate, ahí, okay. No es la confianza, sino es la confianza puesta en la riqueza y el lugar preferente que le damos, lo que nos aleja de Dios. En la medida en que vivimos para la riqueza, en esa misma medida no podemos estar viviendo para Él. Mira, en esa misma medida. Ok, mira para eso. Mira para eso. Yo digo que no tengo que subrayar porque esto está muy importante. Okay. En la medida en que vivimos por la riqueza, en esa misma medida, no podemos estar viviendo para Él. No podemos estar viviendo para Él. Y en segundo lugar, nos enseña la necesidad de malgastar la vida en cosas que por definición no perduran, pues son temporales, en vez de dedicar la vida a la adquisición de valores espirituales cuya duración es eterna. No te fatigues, no te fatigues ni adquieras de adquirir riqueza. Deja de pensar en ella. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Mira, esto lo dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículos 4 y 5. De hecho, hay muchas razones bíblicas por las que la acumulación de riquezas es desgazonable, de entre las cuales podríamos mencionar la siguiente. Esta vida terrenal es breve y nuestro disfrute de ellas es efímero, por la cual debemos centrar nuestra atención a las necesidades de nuestra alma y llegar a ser ricos para con Dios. Mira lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 16, versículo 26. Mira lo que dice.
Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ok, está bien. Mira aquí también lo que dice el libro de, ¿qué? El libro de Marcos. El libro de Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37. ¿O de qué le sirve a un hombre para ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre en cambio de su alma? Ok, prácticamente es lo mismo que dice aquí en el capítulo, en este mismo capítulo, en este mismo libro, capítulo 16, versículo 26. Hay muchos necesitados por ahí que deben despertar en nosotros compartir de Cristo y un sentido de obligación moral de compartir en ello desde nuestra abundancia. Si realmente practicamos la caridad de Cristo, nunca habrá muchos superávit en nuestras cuentas bancarias. Las posesiones nos distraen de las verdaderas prioridades de la vida y dan lugar a enredos que nos restan energía y tiempo. Mira lo que dice Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿Cómo es lo que dice? Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se fortunaron con muchos dolores. Bueno, el afán materialista de nuestros valores, haciendo que el alimento sea más importante que la vida, la ropa y que el cuerpo. Eso lo podemos ver, lo vamos a ver en el versículo 25 de este mismo libro, de este mismo capítulo, creo que sí. Este mismo capítulo lo vamos a ver, porque os les digo que no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por su cuerpo, que vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Ok, está hablando bien aquí. Estamos aprendiendo bastante aquí en este sermón del mundo. Estamos aprendiendo mucho. El avance de la obra de Dios depende de nuestra generosidad y disposición al sacrificio. No podemos llevar la posición con nosotros al más allá. O sea, la montaja no tiene bolsillo. Ok, vamos a ver aquí lo que dice aquí en Lucas capítulo 12, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será? ¿Para quién será? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos trabajando y trabajando y no sabemos para quién estamos trabajando. Esas son cosas temporales. Son cosas temporales. Ok. En esta última instancia, dedicarnos a la riqueza es una forma de idolatría, implica nuestro alejamiento de Dios. Sin embargo, aquí, de momento, Jesús se limita a exponer la razón más obvia, el carácter transitorio de los bienes materiales en contraste con el valor eterno de los bienes espirituales. Mira lo que dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Mira cómo dice, oigan, ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polillas. Su oro y su plata se han oxidado. El rumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Más explícita y gráficamente indica que los bienes materiales se exponen al efecto destructor de la polilla o de la oxidación o del peligro de ser robado. Al hablar de las polillas, Cristo está pensando evidentemente en los ricos ropajes del Oriente, los cuales eran un claro símbolo de poderío económico en el mundo.
en el mundo antiguo. Como vemos, por ejemplo, en Josué. En Josué, capítulo 7, versículo 21. Vamos ahí a ver qué dice aquí. ¿Okay? Cuando vi en el botín un hermoso manto de Sinán y 200 sicios de plata, una barra de oro de 50 ciclos de peso, lo codicié y lo tomé. Todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. ¿Ok? Está diciendo aquí, vio todas esas cosas y lo guardó y lo gustó. Pero era fácilmente destruido por las acciones de los insectos. Esas cosas que están enterradas, eso siempre venían los insectos, venían los gusanos, venían todo eso. Se derrumbaba. ¿Ok? En cambio, el hablante de Jerumbre, Uorín, Cristo está pensando en las riquezas metálicas que sufren un proceso de corrosión, mientras la acción de ladrones que oraban las paredes de adobe y penetran en las casas para robar, cubren todas las clases de bienes materiales. Los bienes que no pueden pudrirse o corroerse se prestan a ser robados. Sin embargo, es evidente que Cristo de estos tres ejemplos solo como botón de nuestra degeneración que sufre la posesión material. La Escritura ofrece muchos ejemplos más. El calzado se gasta y se rompe, el pan se pone seco o mojoso, las vestiduras se desgastan y se convierten en harapos, los campos se llenan de maleza y los cercos de potrilla, los metales preciosos se corroen. Las casas y demás edificaciones están sujetas a los efectos devastados del viento, la lluvia y la tormenta, las inundaciones y los terremotos. El cuerpo humano se agota y envejece, y hasta larga lista de factores degenerativos que pertenecen a todos los lugares y a todas las épocas. Podemos añadir otros que son propios de nuestro tiempo y que merman nuestro patrimonio material hoy en día. La inflación, los intereses bancarios, los impuestos, las bancarrotas, las grandes crisis económicas internacionales, la precariedad del mercado del capital. Ciertamente, ¿quién deposita su confianza en las riquezas materiales? Ciertamente, quien deposita su confianza en las riquezas materiales construye sobre arena movediza. No hay seguridad ni permanencia alguna en las cosas que somos, en las cosas sobre la arena movediza. No hay ninguna ni permanencia ni en las cosas que se ven. Pueden parecer firmes y sólidas, pero de hecho no es así. Pronto desaparecerán. Bueno, vamos ahora aquí para el versículo 20. Aquí el versículo 20, que el versículo 20 dice así: sino acumulen tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el herrumbre destruye y donde ladrones no penetran ni roban. En cambio, las cosas que no se ven son eternas, las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué asunto sería? Pues que malgastáramos la vida acumulando riquezas materiales cuando éstas se echan a perder. De todas maneras, no sabemos nunca de cuánto tiempo dispondremos para disfrutarla, cuando podríamos dedicarnos a acumular riquezas imperecederas que podremos disfrutar para siempre. Qué corto de vista seríamos. Sin embargo, la inmensa mayoría sufre esa miopía. Trágicamente, muchos amontonan riquezas pensando que en ellas tendrán una fuente de seguridad en la vida, sin comprender que todo terrenal es efímero, y que en cambio la única seguridad realmente firme está en el Señor. Y más trágicamente, aún algunos creyentes rodeados por tales actitudes materiales empiezan
a compartirlas también. Además, para colmo de males, las muchas posesiones, lejos de liberarnos de preocupaciones, son precisamente la fuente de preocupaciones mayores. Cuanto más posiciones tenemos, tanto más tiempo tendremos que dedicar a ellas. Tanto más dinero tendremos que gastar en su mantenimiento y cuidado. Y tanta más ansiedad sentiremos ante el peligro de perderlas. Los discípulos de Jesús, en cambio, deben adquirir otra escala de valores. Su meta debe ser el tesoro de una beneficencia celestial. En el mismo sermón del monte, Cristo ya nos ha dicho mucho acerca de la naturaleza de esta herencia. Basta con volver a leer la segunda parte de cada una de la bienaventuranza para identificar la clase de tesoro que tiene en mente el reino de los cielos, la conciliación de Dios, la tierra de propiedad, la completa santificación, la misericordia divina, la visión de Dios, la posición de los hijos de Dios, el galardón divino. El galardón divino, naturalmente, puesto que nuestra imaginación no alcanza a entender la naturaleza exacta de muchas de las bendiciones. La Biblia tiene que emplear un lenguaje generalizado o simbólico para describirla. Se trata de la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, y del reino inconmovible y de la ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. Todos estos tesoros celestiales están a prueba de factores degenerativos que estropean los tesoros terrenales. Ni la polilla ni la hombre lo destruyen. Y los ladrones no penetrarán para robar. ¿Ok? Son perdurables ciertamente en todo su lustre resplandeciente como posesión intransferible de los hijos del Padre Celestial, porque ellos nos enseñan acerca de una infinidad que jamás será removida, una vida que nunca terminará, un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior del que la bebe. Eso lo dice el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14. Mira cómo dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. También un don que jamás se perderá. Tendremos una mano de la cual jamás será arrebatada de las ovejas del pastor, una cadena de salvación que jamás se romperá, un amor del cual jamás seremos apartados, un llamamiento que no será jamás revocado, un fundamento que jamás será destruido, una herencia que jamás se marchitará. Entonces, ¿y cómo podemos acumular tales riquezas celestiales? ¿Cómo que nosotros podemos acumular tales riquezas celestiales? Eso mismo acaba de darnos la respuesta. Hay galardones y recompensas que Dios nos dará si somos fieles en el cumplimiento de nuestra justicia. Dijo lo mismo al joven rico: y ve y vende los que posee y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Nuestra fidelidad hacia Dios y nuestra generosidad hacia los necesitados en esta vida será ampliamente recompensada en la vida venidera. Vamos para el versículo 21, que es a dónde está la riqueza en nuestro corazón, dónde está nuestro corazón. Mira cómo dice: porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Todo lo cual nos conduce inexorablemente hacia una pregunta íntima y personal.
¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro y nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro y nuestro corazón? Cristo afirma que nuestro corazón está allí donde está nuestro tesoro. Eso lo afirma Cristo, lo cual presupone que todos tenemos un tesoro de una clase o de otra. Es decir, todos tenemos algún primer amor, algo que nos motiva más que cualquier otra cosa, algo que ocupa el centro de nuestras vidas, de nuestros afectos y de nuestras aspiraciones, algo que nos proporciona felicidad y da sentido a nuestra existencia. Nuestro tesoro puede consistir en algún tipo de relación humana, valor terrenal, interés egocéntrico o riqueza material, en cuyo caso nuestra felicidad y nuestra razón de ser son muy precarias y pronto desvanecerán, o pueden consistir en riquezas celestiales, en cuyo caso nuestra razón de ser está bien fundamentada y nuestra felicidad será eterna. ¿Cuál de los dos tesoros es el nuestro? ¿Cuál de los dos tesoros es el nuestro? ¿El tesoro terrenal o el tesoro celestial? Bueno, Dios debe ser nuestro primer amor. Como dijera Jesús, amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Dios es la primera fuente de gozo del verdadero creyente. La suprema realidad de su vida, su deleite consiste en meditar en la palabra de Dios, en obedecer sus instrucciones y en caminar por su sendero. Su anhelo es profundizar en el conocimiento de Dios, hacer su voluntad y vivir en su reino. Busca primero el gobierno de Dios en su vida y desea vivir según su justicia. Si todo esto es cierto, entonces su corazón está puesto en los valores celestiales y sus aspiraciones serán ricamente cumplidas en el día del futuro. Se lo voy a volver a repetir porque está interesante esto aquí. Esto es una buena lección que todos nosotros lo debemos aprender. Dios debe ser nuestro primer amor. Dios debe ser nuestro primer amor. Como dijera Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la grande y primer mandamiento. Dios es la primera fuente de gozo del verdadero creyente, la suprema realidad de su vida. Su deleite consiste en meditar en la palabra de Dios, en obedecer sus instrucciones y en caminar por sus senderos. Su anhelo es profundizar en el conocimiento de Dios, hacer su voluntad y vivir en su reino. Busca primero el gobierno de Dios en su vida y desea vivir su justicia. Si todo esto es cierto, entonces su corazón está puesto en los valores celestiales y sus aspiraciones serán ricamente cumplidas en el día del futuro. Entonces, si todas esas cosas que yo acabo de mencionar, si todas esas cosas que yo acabo de mencionar no están en su corazón, debe hacer un análisis de lo que le estoy diciendo y debe tratar la manera de poner todas estas cosas en su corazón, porque si no, usted no está poniendo el tesoro celestial en su mente y en su corazón. ¿Ok? Si durante nuestras vidas tenemos nuestras miradas puestas en las cosas eternas, las cosas de este mundo serán de poco valor para nosotros. En cambio, si todo lo que verdaderamente vale para nosotros está en esta tierra, en el momento de abandonarla, nos sentiremos defraudados y desesperaremos. Este mundo no es el fin de nuestra vida, es solamente una estación en el camino. Por lo tanto, nadie debe entregar su corazón a este mundo y a las cosas que a él permanecen, pues sus ojos deben estar fijos permanentemente en la meta que nos espera más allá. Sin embargo, es posible profesar ser creyente y tener el corazón puesto en cosas
terrenales. Por temor al juicio venidero, algunos acuden a Cristo para salvación y se hacen miembros de una iglesia local, pero nunca conocen una auténtica conversión en el sentido de dejar atrás su impiedad y aferrarse a la vida centrada en Dios. Como en Israel, en el desierto, añoran la cebolla de Egipto aún después de haber sido redimido, como la esposa de Lot. Mira atrás con añoranza hacia aquel mundo del cual supuestamente han salido. Como el caso de Agar, el deseo de su corazón es el botín material, no la voluntad divina. En el peor de los casos, su afán materialista puede llegar a demostrar que son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Queda claro por lo que Cristo dice en estos versículos, que no podemos conservar simultáneamente los dos tesoros, el material y el celestial. Algunos pretenden hacerlo, pero el Señor indica que hay una profunda incompatibilidad entre vivir para la acumulación de tesoros terrenales y vivir para Dios. Esta está a punto de decidirlo aún con más claridad. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es así por el corazón. No se refiere a un efecto, cualquiera, sino al centro mismo de la vida del ser humano. Por tanto, aquel que tiene el corazón puesto en valores terrenales, aquí las riquezas, pero podrían ser igualmente otros, como por ejemplo la fama, el prestigio social o el ejercicio de poder, será completamente absorto por objetivos mundanos. Todas sus actividades, incluyendo aún las llamadas actividades religiosas, estarán subordinadas a esta única meta. Las cosas que atesoramos son las que en realidad controlan nuestras vidas. Lo que valoramos incide sobre nuestras mentes y emociones. Consume nuestro tiempo haciendo planes, soñando despiertos y esforzándonos por conseguir esas cosas. Si un hombre desea que por encima de todo tener mucho dinero, comprar una casa extravagante, esquiar en los Alpes o navegar por el Mediterráneo, dirigir su compañía o compra a la de competidor, a la de su competidor, ganarse una reputación de subir de categoría, ascender en la política o presentarse a un campo público, al final acabará devorado por estas metas y perderá la vista de los valores del reino. Ninguno de los objetivos que he mencionado es malo en sí mismo, pero ninguno tiene valor perpetuo. Por tanto, cada uno de ellos puede convertirse en algo malo si se considera un tesoro en sí mismo, usurpando así el lugar del reino. En cambio, aquel que tiene el corazón puesto en el cielo vivirá desembrado de los enredos de la afán materialista. El dinero no será su Dios, ni la riqueza su primer amor, sino que verá todos sus bienes materiales sencillamente como recursos que Dios pone en su vida para que los utilice para el avance del reino de Dios y su justicia para él. El dinero no será una piedra de tropiezo en el camino de la fe, sino un medio útil para cumplir la voluntad de Dios. Implícitamente, pues Cristo está anticipando lo que será explícito en el capítulo 7, que solo hay dos maneras de vivir: o caminamos por la senda amplia o la perdición, o entramos por la puerta estrecha y seguimos la senda corta de los valores eternos. Eso lo podemos ver en el capítulo que viene después de este versículo del capítulo 6, que es el capítulo 7, el versículo 13 al 14. O seguimos la corriente de este mundo y abrazamos ¿qué? Abrazamos sus gustos y deseos, o
o resucitamos con Cristo y vivimos según los valores celestiales, o vivimos según la carne o según el espíritu, o tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba o en la tierra. Hagámonos pues estas preguntas: ¿dónde está nuestro corazón y cuál es nuestro tesoro? Bueno, aquí ya finalizamos aquí estos versículos que íbamos a estudiar hoy, pero quiero recalcar una cosa, ¿no? Que quieres que te lo voy a decir, ¿no? Como Cristo lo dice, y es una cosa que nosotros tenemos que poner en forma y ponernos en fila, como se dice cuando uno está haciendo país. Tenemos que ponernos en fila y tenemos que poner primeramente ¿a quién? A Dios. Primeramente a Dios y dejar para lo último las cosas que sean materiales, que eso son cosas que Dios nos va a proveer, las cosas materiales. Y una de las cosas que lo dice aquí, que ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿El cuál y cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón debe estar, ¿dónde debe estar nuestro corazón? Nuestro corazón debe estar en Dios. Nuestro corazón debe estar en su palabra. Ese es nuestro primer amor. Bueno, entonces voy a finalizar aquí esta clase y espero que hemos aprendido bastante y que nos llenemos de amor y de paz para que sí todos nosotros podamos glorificar a Dios. Entonces, mañana nos vamos a ver y vamos a estudiar el versículo 22 del 22, el capítulo, Mateo capítulo 6 del 22 al 23, ¿ok? Así que tengan buen día y nos vemos mañana. Bye. Bye.